Buenas a todos, estamos aquí de nuevo en un vídeo. En este caso vamos a hablar sobre el hook grip, concretamente cómo funciona, por qué funciona y en qué momento utilizarlo. Además os recuerdo que hice una serie de vídeos que os la dejo aquí en una playlist sobre el hook grip y 5 vídeos que bastante interesantes, os podrán ayudar muchísimo para completar este vídeo. Antes de nada vamos a entender la anatomía de nuestra mano. Digamos que para practicar halterofilia nuestra mano tiene un pequeño problema de diseño y es que no todos los dedos son igual de largos, es decir, en posición con los segmentos alineados no todos los dedos llegan al mismo punto. ¿Por qué esto es un problema? Porque nosotros al cerrar la mano vamos a ver que el punto de unión no está alineado con la muñeca, va a estar en otra dirección. Y este punto de unión, como sabemos, a la hora de hacer una tracción va a ser aquel por el que va a tender a abrir la mano cuando nos falte fuerza. Por ello, cuando nosotros hacemos un agarre prono normal y la carga lo vence a nuestro grip y no podemos mantenerlo, se nos van a ir abriendo los pulgares hasta que vence la carga y se nos escapa la barra, es decir, va a ir rodando hasta que se escapa. Con el hook grip básicamente lo que conseguimos es cerrar este punto para que a pesar de que ruede y quede el punto de ruptura, digamos, alineado al antebrazo, nosotros podamos seguir manteniendo esa posición cerrada. Si nosotros no hiciésemos hook grip, aquí nuestra fuerza de los dedos sería demasiado débil y no seríamos capaces de aguantar la carga. Una vez nos queda claro el mecanismo por el cual funciona y por el cual es útil el hook grip, entendemos claramente que el hook grip es un tipo de agarre útil para realizar tracciones, para realizar tirones sin que se nos pierda la fuerza de agarre. Es decir, básicamente el hook grip solo tiene sentido para tirar, no tiene ningún sentido para empujar. De hecho, al empujar sucede algo y es que cuando nosotros empujamos normalmente la posición de bloqueo óptima es aquella en la que la extensión está colapsando la muñeca. Si nosotros realizamos esto con un agarre suicida, con un agarre normal, no vamos a tener problemas con el pulgar. Si nosotros mantuviésemos el hook grip, el pulgar ejerce una posición, una fuerza extra y puede que tengamos molestias en toda esta zona de aquí. Así que puede ser que si tenéis movilidad suficiente podáis realizar bloqueos, empujes y demás con hook grip, pero realmente no es ni útil ni recomendable para la mayoría de gente. Vale, ya nos ha quedado claro cómo funciona, en qué momentos usarlo y ahora voy a recordar algo que ya comenté en uno de esos anteriores vídeos y es el cómo hacer el hook grip. Si ya hemos dicho que el hook grip lo que interesa es que la tracción no se nos abra la posición, vamos a tener en cuenta o vamos a saber claramente que cuanto más dedos cojamos, cuanta más superficie de contacto haya entre el pulgar y los demás dedos de la mano, más fuerte va a ser esa prensa. Esto va a depender muchísimo de nuestra mano, básicamente. Habrá gente que tenga la mano más grande y sea capaz de hacer el hook grip incluso con 3 dedos y habrá gente que tenga la mano más pequeña y apenas pueda hacer el hook grip con el dedo pulgar. Como ya dije en el vídeo, lo ideal es siempre que estén alineados para que la fuerza vaya en una misma dirección y evitemos que no se nos abra. Si yo cojo el hook grip con el pulgar hacia allá y el índice hacia abajo, a la hora de hacer fuerza esto va a tender a alinearse y vamos a perder bastante el grip. Si ya está alineado desde un inicio va a ser bastante más difícil que este hook grip se rompa. Del mismo modo, si yo consigo cogerlo con más dedos voy a tener muchísima más fuerza y va a ser más difícil que este grip se rompa. Obviamente, si apenas me llega para coger con el pulgar y tiene que estar un poco doblado, no voy a poder hacer nada por evitarlo, simplemente ese va a ser mi grip, pero siempre que podamos tenemos que tratar de hacer los puntos anteriores. Con straps, ¿uso hook grip o no uso hook grip? Ya lo comenté en un vídeo, realmente no es necesario. Como hemos visto, el hook grip es para tracciones, no para bloqueos, es decir, el momento en el que la strap me ayuda, que es el momento en el de la tracción, yo no necesitaré el hook grip. Si me acerco a una competición, quiero tirar con straps, como comenté en el vídeo, porque tengo la mano dañada, porque estoy haciendo todavía mucho volumen, porque no me aguanta el grip por lo que sea, y no quiero que eso me pase factura de cara a desacostumbrarme, digamos, a hacer el hook grip, puedo utilizar unas straps finas y realizar el hook grip, pero realmente no es necesario, es una opción, digamos, voluntaria, no es algo realmente necesario. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os sirva de ayuda. Vídeos breves, concisos, tratando temas técnicos, como ya comentamos. Cualquier duda que tengáis me la dejáis en los comentarios, cualquier sugerencia también será bienvenida y nos vemos en los siguientes vídeos.